Bueno, el tema que hemos venido tratando y en lo cual nos ha venido enfocando nuestro Padre Celestial, el Hijo y el Espíritu Santo de Dios a través del Pastor Martín, es el tema de la herencia. Él habló de esa herencia espiritual que ya todos tenemos, pero que muchos no queremos o no hemos entendido el aceptar esa herencia. Entonces, digámosle hoy al Espíritu Santo de Dios que Él sea quien nos enseñe. Espíritu Santo, enséñanos en esta noche, porque nosotros no comprendemos nada de lo que pasa en nuestra vida. Pero queremos que tu espíritu, que tu palabra nos sea hoy enseñando, redarguyendo, que tu iglesia hoy comprenda para qué es esta herencia. Bueno, entonces vamos a ver el texto base. La herencia de hoy, de la herencia que vamos a hablar hoy, es sobre la herencia genética. Recordamos qué es la herencia genética. Todo lo que se nos es transmitido por nuestros padres, por nuestros abuelos, bisabuelos y sucesivamente de generación en generación. Entonces vamos a ver el texto base que está en Ezequiel 28 y vamos a leer del 15 al 18. Ezequiel 28. Ezequiel capítulo 28. Bueno, y nos ponemos de pie para leer este texto base. Sí. Perfecto eras en todos tus caminos, desde el día que fuiste creado hasta que se halló en ti maldad. A causa de la multitud de tus contrataciones, fuiste lleno de iniquidad. Esta es una palabra clave que vamos a tener en cuenta en esta noche. A causa de la multitud de tus contrataciones, fuiste lleno de iniquidad y pecaste, por lo que yo te eché del monte de Dios y te arrojé de entre las piedras del fuego, oh querubín protector. ¿De quién estará hablando? De Luzbel, Satanás, sí. Se enalteció tu corazón a causa de tu hermosura, corrompiste tu sabiduría a causa de tu esplendor. Yo te arrojé por tierra, dijo Dios, delante de los reyes te pondré para que miren en ti. Con la multitud de tus maldades y con la iniquidad de tus contrataciones, profanaste tu santuario. Yo pues saqué fuego de en medio de ti, el cual se consumió, y te puse en ceniza sobre la tierra a los ojos de todos los que te miran. ¿Será que alguna vez hemos mirado nosotros a Satanás o a Luzbel? En este momento está hablando de Luzbel, solamente de Luzbel. Pueden sentarse. Pero tengo una versión que quiero leérsela, los mismos 3 versículos, pero quiero leerlos en una Biblia que se llama Biblia de las Américas. Y dice así: perfecto eras en todos tus caminos, desde el día que fuiste creado hasta que la iniquidad se halló en ti. A causa de la abundancia de tu comercio, te llenaste de violencia y pecaste. Yo pues te he expulsado por profano,
por profanar el monte de Dios. ¿Cuál es el monte de nosotros, el monte de Dios en este momento en nosotros? La mente. Entonces vamos a ubicarnos ahí para poder ir entendiendo de qué específicamente vamos a hablar hoy. Entonces, el monte de Dios es nuestra mente. Dice que Satanás lo profanó y te he eliminado. Entonces Dios eliminó a Luzbel en ese momento. Dice, querubín protector, se enalteció tu corazón a causa de tu hermosura. Corrompiste tu sabiduría a causa de tu esplendor. Yo me imagino que se dejó llevar por los dotes que tenía y por su belleza. ¿Cómo pasa cuando nosotros miramos mucho las cosas de afuera, las cosas externas y las cosas que nos hacen sentir llenos de orgullo? Que eso fue lo que específicamente pasó con Luzbel en ese momento. Dice, te arrojé en tierra, te puse delante de los reyes, para que te vieran como un ejemplo. Para eso fue creado entonces Luzbel. Es algo que he venido comprendiendo a través de la lectura de la palabra y a través de comprender esa herencia que nosotros tenemos por generaciones, que es la llamada iniquidad. Entonces, dice que lo arrojó para eso, para que nosotros lo viéramos como un ejemplo. Por la multitud de tus iniquidades, o sea que se le aumentó el pecado, ¿verdad? Por la injusticia de tu comercio, profanaste tus santuarios. Entonces, específicamente, vemos que la iniquidad, que es la raíz del pecado, nació en ese momento en la mente de Luzbel. La iniquidad entra en la mente de Luzbel para trastornar, para torcer el diseño original de Dios. Aquí hemos venido hablando también de realmente cuál es el diseño original de Dios, que sí hay un diseño específico que fue el que Dios creó y diseñó para nosotros, pero que se torció. Entonces podríamos decir que es también una semilla, la iniquidad. Vamos a hablar de esa herencia genética que se llama iniquidad. Todos tenemos iniquidad, que es esa raíz del pecado. O sea que de ahí nadie se escapa. Nadie se escapa, por más que quiera correr. La iniquidad siempre nos va a alcanzar. ¿Cómo será que nos alcanza esa iniquidad? En todas las cosas nos alcanza la iniquidad. Entonces podríamos decir que es eso, una semilla destructora, porque la iniquidad no vino sino a robar, matar y destruir. Entonces es eso torcido de la perfección de Dios. Todo se torció en ese momento. Es la raíz de la maldad que hay dentro de nosotros. Todos tenemos maldad. ¿Será que alguien se escapa de la maldad? Nadie nos podemos escapar de la maldad. Y entonces les estoy enumerando estas cositas por si alguien está tomando nota. Entonces volvemos a enumerar. Tengo varios numerales que es lo que es la raíz del pecado, que es la iniquidad. Entonces, podríamos decir que es una semilla destructora. Es lo que está torcido de la perfección de Dios, del diseño original de Dios. Es la raíz de maldad que hay dentro de nosotros. Dentro de cada ser humano hay esa raíz de maldad. Es lo que nos desalinea del propósito de Dios. O sea que también es una herencia genética de maldad en el espíritu de todo ser humano.
Así que nadie se escapa, nadie nos podemos escapar de la iniquidad. Entonces, como es una herencia genética, pues viene por los genes, de generación en generación, como lo dice la palabra. También es una conducta repetitiva de pecado. Es un patrón de conducta que toma asidero en la forma de ser, de pensar, de sentir, de hacer, y se transmite de generación en generación. También es eso que nos impulsa a hacer lo que no queremos hacer. ¿A quién les ha pasado que van y, cierto, hacemos algo, pero no lo queríamos hacer? Pero yo no quería hacer eso. Pero esa misma maldad que hay dentro de mí me impulsa a hacerlo, aunque no lo quiera hacer. Pero es porque no hemos comprendido que cuando confesamos iniquidad, podemos ser libres de eso y empezamos a andar en esa libertad que Dios quiere que andemos. Es lo que nos hace ceder ante la naturaleza destructora y que también se transmite de generación en generación, pero que cada vez se va arraigando más y más. Cada vez es como esa suma de pecados, cada vez se nota más, cada vez se va arraigando. Por eso cada vez se arraiga a veces una enfermedad cuando no confesamos iniquidad. Entonces, esa es una de las consecuencias que ya en un rato lo vamos a ver. Dice que va tomando gobierno o va tomando ese poder en mi ser interior, en el ser interior de cada persona. También podríamos decir que es la suma de eso mismo torcido, de la maldad torcida. Entonces, por todo eso, en su mente y en la mía, en la mente de cada persona, están arraigados esos pensamientos de ruina, de inmoralidad, de pobreza. ¿Sí lo han notado en sus vidas o en la de los demás? Uno lo nota, ¿verdad? Eso se nota. Eso se deja ver, porque el pecado algún día sale a la luz. Entonces todo esto es una suma de maldades de mis generaciones. En una persona cae la suma del pecado del papá, la suma del pecado del abuelo, del bisabuelo, del tatarabuelo y sucesivamente. Entonces, la maldición, quiero que pongan bien cuidado a esto, la maldición es el fruto de un pecado que no se confesó y se engarza en el alma. Y recordemos lo que hay en el alma: sentimientos, emociones, la voluntad, los deseos. Entonces toma gobierno de mi alma, del alma, para gobernar también mi cuerpo, porque de lo que hay en el alma, de eso mismo comienza a producir y a hacer cierto efecto en la parte exterior. O sea que eso es algo muy... no se va a notar de momento, pero es un proceso también, porque también es una semilla que se heredó. Entonces, se engarza en el alma, y recordemos que el alma está en la mente y que es ese cordón. Si recordamos cuando el doctor Daniel nos mostró que es un cordón que se llena de iniquidad, ¿verdad? Y que va produciendo muchas cosas, va produciendo otro gobierno ahí, una maldad, una enfermedad y toda clase de cautiverios. Por eso hay vidas marcadas con enfermedades genéticas, las enfermedades de la mente, las enfermedades, cualquier enfermedad. De todas maneras, cualquier enfermedad muchas veces marca a una persona, porque por generaciones está atada a esa enfermedad, porque se la transmitieron genéticamente.
Por eso cuando vamos a una consulta médica, que la mayoría, ¿cierto? Siempre lo hacemos. Entonces el médico siempre pregunta, ¿su familia padece de alguna enfermedad genética? Siempre preguntan si de cáncer, si son hipertensos, si son diabéticos, porque la persona que está frente al médico en ese momento, pues está expuesta a padecer de esa misma enfermedad. Entonces, por eso es esa herencia genética. Vamos a leer el Salmo 14:4 y miramos muchas más consecuencias de la iniquidad. Dice, no tienen discernimiento todos los que hacen iniquidad, que devoran a mi pueblo como si comiesen pan, y a Jehová no invocan. ¿No se han preguntado de pronto por qué sentimos rabia, por qué sentimos celos por otra persona, por qué sentimos envidia? ¿Por qué será que sentimos esos deseos adentro que están en el alma? ¿Por qué será que se siente eso? Y sentimos a veces rabia de sentir eso. ¿No les ha pasado? Que uno no quiere sentir eso, pero lo está sintiendo. Sí, pero no sabemos por qué. Entonces es porque tenemos adentro tanta maldad que se va manifestando. Y lo que se va manifestando adentro tiene un momento de que se manifiesta afuera también. Dice, no tienen discernimiento todos los que hacen iniquidad. Nosotros no sabemos discernir cuándo es un pensamiento de iniquidad y cuándo es un pensamiento que no sea de iniquidad. Que el único pensamiento que no es iniquidad es cuando yo estoy pensando en la palabra, de resto todo es iniquidad. Así de sencillo. Definitivamente es así de sencillo. Yo no puedo maquillar las cosas, porque la única forma que yo puedo cumplir la voluntad de Dios es cuando permanezco en su palabra. No tienen discernimiento todos los que hacen iniquidad, que devoran a mi pueblo como si comiesen pan, y a Jehová no invocan. Eso se convierte en una maldición, ¿verdad? El que no está en bendición estará en maldición. Entonces también eso produce, es porque hay esas tinieblas en el alma, porque genéticamente me transmitieron fue unas enseñanzas que no nos sirvieron mucho y que eso hace que se convierta en tinieblas mi manera de pensar. Entonces no hay discernimiento, yo no puedo discernir cuando hay tinieblas en mi mente, cuando no estoy pensando la palabra. Por eso, por esta razón, para nosotros es mucho más fácil practicar la maldad. Entonces se nos facilita decir, facilito la mentira, acomodar algo, no sé, una situación para salir rápido de eso. Decimos, bueno, pues lo más fácil, la mentira. Porque eso también hace que afloren nuestros pensamientos, el salir rápido de eso por las mismas tinieblas que hay en nuestra mente. Esas mismas tinieblas pues me impiden obedecer a Dios. Miremos el Salmo 7. El Salmo 7, versículo 14, 15 y 16. Mire cómo es de poderosa la maldad, porque es que el bien es poder, ¿verdad? Pero es que la maldad también tiene poder. El 14 dice, he aquí el impío, o sea, mis pensamientos, concibió maldad, se preñó de iniquidad y dio a luz engaño.
un proceso. Sí, también por eso va aumentando la maldad. Quiero que en su mente recuerde lo que el pastor nos compartió el domingo, porque es que el domingo él habló de todo lo que es la herencia espiritual. Por eso hoy estamos haciendo la comparación con la herencia genética, que es lo que nos transmitieron a nosotros nuestros padres, y que en realidad eso no nos sirve para nada. Pero necesitamos conocer y mirar detalles sobre eso para que seamos libres de la iniquidad. Entonces vamos en ese proceso, vamos a hacer ese cuadro, digamos en nuestra mente, hagan el cuadro comparativo ustedes mismos y recordando lo que aprendimos el domingo. Entonces dice que, he aquí el impío concibió maldad, se preñó de iniquidad y dio a luz engaño. ¿A quién está engañando? A nosotros mismos, a él mismo, al mismo impío se está engañando. Entonces ahí, por eso no podemos culpar a nadie. El pastor siempre nos recuerda, ya no podemos culpar a nadie. Es nuestra responsabilidad conocer cuál es nuestra herencia para permanecer en esa herencia. Se preñó de iniquidad y dio a luz engaño. Pozo ha cavado y lo ha ahondado, y en el hoyo que hizo caerá. Su iniquidad volverá sobre su cabeza. No puede volverse a otro lugar, vea. Y su agravio caerá sobre su propia coronilla. Sobre nosotros mismos es que cae esa iniquidad. Se siembra como si fuera lo que estábamos diciendo, una semilla. Entonces esa semilla va dando un fruto. Por eso yo no le puedo dar largas a la iniquidad en mi vida. No podemos, por eso necesitamos conocer qué tanto es lo que pasa dentro de nosotros para que ya eso no tome gobierno, sino el gobierno en nuestra mente, el gobierno de la palabra. Entonces, como lo compara con ese alumbramiento, ¿verdad? Mire, le está diciendo que se preñó de iniquidad y dio a luz engaño. Quiere decir que la iniquidad no nos va a dar otra clase de resultado, de fruto. El único fruto que va a dar, ¿qué es? Engañarnos a nosotros mismos. Por eso la importancia de que conozcamos qué daño nos ha hecho la iniquidad. Mire, si la palabra iniquidad no fuera tan importante, no estaría tantas veces en la Biblia. No alcancé a contar las veces que dice la palabra iniquidad. Entonces, porque hay engaño por esa herencia carnal que nosotros tenemos, ¿cierto? Si nos referimos aquí al versículo 16, dice, su iniquidad volverá sobre su cabeza y su agravio caerá sobre su propia coronilla, sobre sus generaciones. Eso es refiriéndose a las generaciones, a nuestros hijos. ¿Quién ama a sus hijos? Todos nosotros amamos a nuestros hijos. Si realmente amamos a nuestros hijos, entonces es necesario que conozcamos la iniquidad para que ellos también sean libres. Porque si yo no soy libre de iniquidad como mamá, como papá, pues mis hijos nunca van a ser libres tampoco. Eso es lo que yo voy transmitiendo. Vamos a leer en Éxodo 34, 17, cómo está Dios confirmando esa iniquidad que viene de generación en generación. O sea que la iniquidad me alcanza. Yo no puedo correrle a la iniquidad. Yo no puedo huirle a la iniquidad. A menos que permanezca en la palabra, porque voy siendo, ¿cierto? Es un proceso para ser limpio de iniquidad. Éxodo 34, 7.
de que guarda misericordia a millares, que perdona la iniquidad, la rebelión y el pecado, y que de ningún modo tendrá por inocente al malvado. ¿Ves? Ya nadie se puede escapar de ahí. Que visita la iniquidad de los padres sobre los hijos y sobre los hijos de los hijos hasta la tercera y cuarta generación. Entonces, ¿será importante conocer la iniquidad? Todo lo que pasa en nuestra vida es producto o es causa de la iniquidad que nos han sembrado. Entonces, como es necesario conocer mi iniquidad, ¿cómo podríamos hacerlo? La palabra es el espejo de nuestra vida diaria. Cuando yo voy al proverbio diario, al salmo diario, ahí vamos comprendiendo qué tanta maldad hay dentro de nosotros. Porque vamos haciendo esa comparación de cómo deberíamos ser, pero que no lo somos. Entonces sí es necesario conocer la iniquidad que hay en nosotros. Y pues aquí nos quedaríamos nombrando todas las consecuencias de la iniquidad, porque son muchas, todas las cosas. Entonces, de la misma manera como a veces nos interesamos en esa herencia carnal y en esa herencia material, pues hay que interesarnos también en conocer la herencia genética, que es la iniquidad. Leamos Proverbios 26:2. Dice: como el gorrión en su vagar y como la golondrina en su vuelo, así es la maldición, nunca vendrá sin causa. Así como hay un culpable, así como hay una consecuencia, hay un culpable. No podemos escapar de esa culpabilidad que tenemos dentro por la maldad y por la iniquidad que llevamos dentro. Por eso mismo es que cuando se refleja en enfermedad, pues la enfermedad agota, ¿verdad? La enfermedad agota las fuerzas, nos quita el ánimo, nos aflige, viene la aflicción por medio de la enfermedad. O cuando hay una enfermedad mental o enfermedades incurables que, bueno, dicen que son incurables. Eso hace que el cuerpo se agote, que es lo que miramos en Salmo 31:10. En el Salmo 31:10 dice que: porque mi vida se va gastando de dolor y mis años de suspirar, se agotan mis fuerzas a causa de mi iniquidad y mis huesos se han consumido. Cuando hay enfermedad por iniquidad, eso es lo que produce. Se desgasta el cuerpo, se agotan las fuerzas, se aflige el espíritu, el alma y el cuerpo, ¿verdad? Todo eso pasa en nuestra vida cuando hay enfermedad. Miremos el Salmo 32. El Salmo 32. Ustedes dirán que solamente he hablado cosas malas de lo que hace la iniquidad, y es que la iniquidad no hace nada más. No podemos hablar cosas buenas de la iniquidad porque no las hay. Ninguna iniquidad o ninguna persona puede decir que la iniquidad le ha hecho de bien. Solamente nos ha hecho mal. Para eso fue creada, ¿verdad? Solamente para eso. Pero entonces, miren el Salmo 31, yo creo que David, el rey David, como el rey David fue impulsado a mostrar iniquidad, igual que todo ser humano, pues él entendió esa iniquidad, esa herencia que él tenía la entendió. Y después de que la confiesa, entonces dice:
Bienaventurado aquel cuya transgresión ha sido perdonada y cubierto su pecado. Bienaventurado el hombre a quien Jehová no culpa de iniquidad y en cuyo espíritu no hay engaño. ¿En dónde está la iniquidad? La iniquidad se arraiga en el espíritu del hombre, porque la maldad se arraiga en el alma y el pecado se arraiga en el cuerpo. Entonces, yo creo que David, después de que vio todo eso y reconoció que había vivido en engaño por esa iniquidad, que estaba engañado a él mismo, pues mire lo que empieza a hablar. Este es un salmo de David. Entonces, digamos que llega el regocijo a nuestro espíritu, ¿verdad? ¿A quién no nos va a dar ese regocijo cuando sabemos que somos libres ya de iniquidad? Ya lo hemos hablado también aquí y lo hemos compartido, que ya hemos sido libres de iniquidad. Bienaventurado aquel cuya transgresión ha sido perdonada y cubierto su pecado, gloria a Dios. Bienaventurado el hombre a quien Jehová no culpa de iniquidad y en cuyo espíritu no hay engaño. Ya no hay engaño, porque la iniquidad fue... ¿Dónde está la iniquidad? ¿Dónde quedaría la iniquidad? Si ya ha sido vencida, llevada en la cruz. Miren lo que dice en el versículo 3 del Salmo 32. Dice: mientras callé, se envejecieron mis huesos en mi gemir todo el día, porque de día y de noche se agravó sobre mí tu mano, se volvió mi verdor en sequedades de verano. Mi pecado te declaré y no encubrí mi iniquidad. ¿Qué hay que hacer con la iniquidad? Confesar la iniquidad. Mi pecado te declaré y no encubrí mi iniquidad. Dije: confesaré mis transgresiones a Jehová, y tú perdonaste la maldad de mi pecado. Cuando habla de iniquidad, habla de pecado generacional. Entonces ya somos libres de iniquidad. ¿Cuánto le dan gloria a Dios por eso? Mi pecado te declaré, dijo David. ¿Qué fue lo que hizo entonces? ¿Qué es lo que nosotros tenemos que hacer? Confesar esa iniquidad. Yo les animo, iglesia, yo no sé si ustedes alguna vez en la vida lo han hecho, pero yo sí he tomado un papel y un lápiz y me he puesto a recordar las cosas, conductas, formas de pensar y maneras de actuar, o sea, conductas repetitivas en mi familia, las he visto. Eso se nota, eso lo va uno viendo en la familia. Y cosas que me han inquietado, entonces lo preguntó a mi mamá, a mi papá, le alcancé a preguntar a mis abuelos, a mis tías, y pues pregunto detalles y he hecho una lista de esos hábitos y de esas conductas repetitivas y de esas cosas que sé que son iniquidad. Y pues yo las he confesado, porque yo anhelo vivir en libertad. Yo creo que eso fue lo que se puso a hacer David, porque dijo: confesaré mis transgresiones a Jehová y tú perdonaste la maldad de mi pecado. O sea, en ese momento él empezó a recordar, o digamos que entendió que era necesario confesar la iniquidad. Dice: como tenemos nuestra propia justicia, ¿verdad? Nosotros tenemos nuestra propia justicia, que eso es un concepto, y que se llama iniquidad. Entonces confesamos que no nos sirve para nada. Esa iniquidad no nos sirve.
y entonces entremos en el gobierno y la justicia de Dios. Eso es una parte que nos compartió el pastor el domingo de esa herencia espiritual. Por eso les decía de hacer el cuadro comparativo para encajar con lo que hemos venido estudiando sobre la herencia. La iniquidad se opone a la justicia de Dios. Siempre la iniquidad se opondrá a la justicia de Dios. Y la justicia de Dios es la que visita la iniquidad para que esa iniquidad sea borrada. Entonces recordemos que la herencia espiritual me permite ver lo que no se ve, porque es por fe. Porque personalmente cuando lo he hecho y he hecho esa lista, pues la he confesado creyendo que Él ya me hizo libre de todo eso, para que mis generaciones sean libres. No habrá otra manera. Entonces, es Dios quien nos hace aptos para ser libres de iniquidad. Entonces, los que están tomando nota, paso número 1, reconocer mi iniquidad. Levítico 26:40, vamos a Levítico 26:40. Mire desde cuándo Dios está dando la orden. Y confesarán su iniquidad y la iniquidad de sus padres por su prevaricación con que prevaricaron contra mí, y también porque anduvieron conmigo en oposición. Por eso se llama la raíz del pecado, porque es, digamos que es como si fuera el punto número 1 de fallarle a Dios. Ir en contra de su propósito, ir en contra y en oposición a su gobierno. En todo hay oposición, ¿cierto? Entonces, en este caso, pasa eso. Entonces, debo conocer mi iniquidad. Paso número 2, confesar la iniquidad. Y el 3, aceptar que ya fui libre de iniquidad. Pongámonos de pie y le damos gloria a Dios por eso. ¿Cuántos? ¿Por qué no andar en esa libertad que Él ya nos dio? Qué poderoso poder andar en esa libertad de iniquidad, sabiendo que ya nuestras generaciones serán diferentes. Ya ellos no van a hacer lo que nosotros hacíamos, ni a pensar como nosotros pensábamos. Quizá en ellos ya no vaya a existir la llamada envidia, que tanto daño nos hace, que tanto mal nos está haciendo, por esa iniquidad que nosotros no hemos confesado. ¿Y por qué no? Las siguientes generaciones tendrán que ser diferentes, porque ya van a nacer libres de iniquidad, con una forma diferente de pensar, andando en la libertad que Dios ya nos prometió y que ya nos dio. Señor, aquí está nuestra vida. Reconocemos que para nada nos ha servido esto. Para nada nos ha servido tener tanta maldad dentro de nosotros. Porque nuestra vida se va gastando de dolor, nuestros huesos se enferman, nuestra mente se aflige, nuestro espíritu, y no podemos comprender ese gran poder que tú ya nos delegaste con ser hijos tuyos. Por eso, Señor, que tu iglesia comprenda en esta noche la necesidad tan grande de confesar la iniquidad delante de ti, porque no éramos dignos de ese perdón, pero tú lo has hecho en la cruz del Calvario. Tú nos diste esa libertad. Ahora, viviendo la vida del Espíritu, adquirimos el poder
y la libertad en ti, Señor, de vivir libres para poderte servir. Necesitamos ser libres de esa iniquidad. Así que yo te pido, Padre, en esta noche, que tú traigas a memoria de la iglesia toda esa maldad que trae de generación en generación, para confesarla y vivir en libertad. A ti la gloria, Señor, la honra y la alabanza por los siglos de los siglos. A ti, Señor, por siempre y para siempre la gloria. Una vez más, gracias por haber estado con nosotros. Deseamos que esta palabra haya llegado a su corazón de parte de Dios. Nos volveremos a ver en una nueva emisión por este mismo canal. Dios les continúe bendiciendo.